Buenos días, hermanos jóvenes que nos acompañan en esta mañana. Es un gozo saludarles y poder presentarles la clase del día de hoy, que vamos a ver un personaje conocido para nosotros, pero que también vamos a recordar otras enseñanzas que tiene. Vamos a hablar de Noé. Señor nuestro, te agradecemos el poder leer tu palabra, el poder recordar la vida de Noé, el pensar en tu llamado para servirte, obedecerte y ser justos, pero acordarnos de ti, acercarnos a ti y poner en tus manos nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad de aprender y por lo que tú nos permites hacer. Ponemos en tus manos a cada joven, a cada señorita, a cada hermano o hermana que han escuchado tu llamado, y permite que podamos decir: aquí estamos para poder servirte en lo que tú necesitas para tu obra. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 329 y vamos a cantarlo. Van a escuchar la música y la letra y lo vamos a ir cantando. En el tiempo de Noé, la gente pensaba continuamente en el mal. Por su naturaleza pecaminosa, Dios decide destruir la tierra, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé era un hombre que creía en Dios como creador, soberano y único salvador del pecado. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26. Y en el versículo 6, versículo 8 dice: Él halló gracia para sí porque se humilló y buscó a Dios. Por eso nos dice cómo era Noé y por qué Dios lo escoge. Varón justo, perfecto, caminó con Dios. Eso nos dice en el versículo 9. Y en otros libros, en el libro de Ezequiel, nos habla también de esos varones justos que hay en la Biblia. Se menciona que dice el Ezequiel 14:14: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job,
ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Vivía según las rectas normas de Dios. Lo aparta en comparación con aquellos de su época. Por eso Dios lo escoge, pero Dios da un veredicto. En Génesis 6:13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. En la Nueva Versión Internacional dice ese versículo: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Destruir o acabar no quiere decir aniquilación, sino más bien se refería al juicio del diluvio tanto de la tierra como de sus habitantes. Dios quería quitar a toda esa gente de la tierra que hacía de continuo el mal, que no se acordaban de Dios, se habían alejado de Dios, lo habían desobedecido de acuerdo a lo que Dios mandaba. Por eso Dios decide acabar con esa gente. Y Dios le da la orden a Noé de construir un arca. Esa arca es un cofre diseñado para flotar en el agua. Ese era el propósito del arca. Ese era uno de los propósitos del arca. ¿Qué medidas tenía? Según donde veamos o busquemos las medidas, varían unos 50 centímetros. Pero acá nos dice que tenía 140 metros de largo. Imagínense ustedes cuánto es 140 metros de largo. 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Esto lo encontramos en Génesis 6:15. El arca no se diseñó para la estética o la velocidad, porque el arca no iba a estar viéndose por otras personas, porque ya no iban a existir más personas, ni iba a ir a ningún puerto, porque allá donde se vivían y cae el diluvio, no había un lugar cercano al que pudiera llegar al mar. Entonces, esta arca solo se diseña para que pueda ser preservada la familia de Noé y los animales. Sus dimensiones proporcionaron una estabilidad en las tumultuosas aguas del diluvio. ¿Por qué? Por toda la cantidad de agua que cae durante 40 días y 40 noches. ¿Cuál es la amonestación divina? He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. En el Salmo 29:10 nos habla sobre el diluvio. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Y en Job menciona también el diluvio. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Así que Dios le da esta comisión a Noé de hacer el arca. Durante 120 años, Noé estaba construyendo esta arca y también él le dan la comisión de predicar. Durante todos estos años, Dios le dice que le diga a la gente que se arrepienta de sus pecados. Pero la gente no hacía caso, se burlaban de él por estar construyendo esta arca tan grande y ellos no entendían para qué iba a servir. ¿Cuál fue el cuidado y plan divino de Dios? Dice en Génesis 6:18, mas estableceré mi pacto contigo. Dios decide destruir todo lo creado, menos Noé y su familia, que iban a ser preservados y también iban a gozar de la provisión y protección de una relación de pacto con Dios. Así que Dios tenía planeado el cuidado de esta familia. ¿Por qué Dios lo planeó? Porque Noé, como vimos al principio, era un varón justo. Por eso entonces Dios decide esto y Dios decide hacer un pacto. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más tenemos? Dice, Cristo es el arca de salvación provisto por Dios.
Acá en Génesis 6:19 dice, haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes. Versículo 20, una pareja de cada especie de aves, ganado y de reptiles. En el 21, recoge además toda clase de alimento para que a ti y a ellos les sirva de comida. Cuando Dios le dice a Noé las dimensiones del arca, Dios ya había previsto todos los animales que tenían que entrar, todo el alimento que tenía que almacenarse, porque aunque la lluvia cayó 40 días y 40 noches, si ustedes leen los siguientes capítulos del libro de Génesis, allá nos dice cuánto tiempo pasa para que ellos puedan salir del arca. Entonces, todo el tiempo en que las aguas debían de bajar, todo ese tiempo se tenían que alimentar, tenían que tener las provisiones Noé, su familia y todos los animales que Dios le había ordenado que entrasen. Así que por eso acá vemos la provisión de Dios, de que ellos no les iba a faltar nada, pero ellos iban a obedecer lo que Dios decía, cuánto iban a almacenar. Por eso dice en el 22, Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Dios hace de Noé una gran bendición para el mundo y lo constituye especialmente en tipo Mesías. ¿Por qué? Número 1, porque Dios lo puso como predicador a los hombres de aquella generación. Número 2, lo puso como salvador de las criaturas inferiores, esas criaturas o animales que Dios le dice que debían de entrar. Les procuró cobijo para que no muriesen de hambre. Entonces, en esto fue tipo de Cristo a quien se debe que el mundo se mantenga en pie. Dios habla con Noé y le pide que lo obedezca. Noé lo obedece. Y luego, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 17, nos dice, y Él es antes, refiriéndose a Jesucristo, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es el que preservó a toda la humanidad de haber sido totalmente destruida y arruinada por el pecado. En Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice, Noé salvó a aquellos sobre quienes tenía autoridad, igualmente que Cristo. Noé le dan la autoridad sobre su familia y sobre los animales, que son los que él salvó. Ahora, Noé creía en Dios como creador soberano y único salvador. La pregunta es, ¿nosotros en quién creemos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Así como esta historia que cuando nosotros éramos pequeños nos las contaban y nos decían de todos los animalitos, pero ¿qué es lo que nosotros aprendemos? ¿Cuál es la enseñanza? Así que por eso nos preguntan, ¿y tú en quién crees? ¿Qué hacía Noé? Buscaba a Dios cada día. ¿Tú buscas a Dios cada día? Jesucristo es nuestra arca de salvación. No esperemos que la puerta se cierre. Otra de las simbologías del arca es que tenía una puerta, ¿sí? Y cuando esa puerta se cerró, nadie podía abrir esa puerta ni entrar. Cuando la gente se dio cuenta que estaba lloviendo, que no pasaba el agua y ellos tenían que ver qué iban a hacer, se empiezan a desesperar y la puerta ya estaba cerrada. Así que no esperemos que ese momento llegue para decidirnos seguir y buscar a Jesucristo como nuestro Salvador. Busquemos el himno número 437 y cantemos al dar nuestras ofrendas. Con el corazón gozoso, nuestros dones a tu altar, no los das con tristeza,
podemos estar aquí en tu casa para poder aprender de tu palabra, para poder leer lo que tú nos muestras en la Biblia. Gracias por esta oportunidad, gracias por cada joven, por cada hermano, por cada hermana que puede participar y de esa manera conocer de ti. Ponemos lo que hemos de escuchar y lo que hemos de leer en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.